En cierta ocasión, un hombre que estaba en un barco comenzó a hacer un hueco debajo de sus pies en el lugar donde él estaba sentado. Cuando las personas que estaban en su alrededor exigieron que él parase de hacer aquello, él respondió: no se entrometan en esto porque este es mi lugar. Esa respuesta absurda es muchas veces la disculpa usada por aquellas personas para disculparse o para justificar su comportamiento. La vida es mía y a ustedes no les corresponde juzgar lo que yo hago. Es claro que cualquier cosa que hagamos o dejamos de hacer afecta a los otros, especialmente a los que están cerca de cada uno donde nosotros estamos. Quien ya sintió de manera muy intensa el resultado de actos buenos o malos de otras personas sabe lo que estamos diciendo. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es saber que Dios pone claramente ante nosotros las alternativas que tenemos y sus respectivas consecuencias para que podamos estar bien informados al hacer las elecciones y en lugar de ser engañados por nuestra ignorancia. Dios bendiga la lección de esta semana. Ya estamos en la lección número 5 y el título de la lección es Las bendiciones de los justos. Y para poder recapitular esta lección está con nosotros el doctor Teófilo Correa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio estar aquí. Vamos a hacer una oración y que Dios bendiga este estudio, por favor. Oh Padre querido, gracias Señor por la seguridad de tu presencia con nosotros. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del bien en contraste con el mal y vamos a hablar un poco también sobre la recompensa de los justos. ¿Cuáles son las características de una vida perversa? Hay ahí varias características, pero hay una interacción de contrastes, ¿no? Sí. Y hay aspectos negativos, hay aspectos positivos también en estos capítulos. Sí, Vamos a hablar del capítulo 10 hasta el capítulo 12. A partir del capítulo 10, en realidad, encontramos una serie de paralelismos, pero paralelismos antónimos, es decir, que una frase positiva con una expresión quizás de connotación negativa, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en el versículo 1 que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Una característica quizás para que nuestros amigos puedan mirar o entender lo que es el paralelismo, ¿no? Como otros que están a partir del versículo 2, el tesoro mal adquirido no se aprovecha, mas la justicia libre de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca, pero el que rechaza la avidez, la avidez de los impíos. A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ver solamente con nuestra relación con Dios. Y el punto es una relación vertical, pero es fundamental esa relación con Dios que tiene una connotación directa y estrecha con el día a día. Porque si Dios no es mostrado en nuestro accionar, en nuestro negocio, cuando hacemos el deporte, cuando interactuamos sencillamente con las personas, entonces estamos negando a Dios, estamos negando que Él habita en nuestra vida, ¿no? Y obviamente hay consecuencias terribles, ¿no? La fuerza de eso, quizás de todos estos textos, el versículo 9 me gustaría resaltar, dice, el que anda en integridad, anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El punto aquí es que la gente piensa pues que puede engañar a Dios y lo que no sabe es que se está autoengañando en realidad. Y ese es el más grande de los engaños, creo, autoengañarse. Ahora, este asunto de los bienes y los males, ¿no? Hay bienes, por ejemplo, felicidad es también, ellos tienen felicidad, los malos, los perversos tienen felicidad y los buenos también tienen felicidad. Los
Los buenos pueden también tener riqueza y los malos también tienen riqueza. Los buenos tienen honra y también los malos tienen honra. Y así podemos pensar. Seguridad, por ejemplo. Seguridad también tienen ellos, se sienten, en cierto, por el dinero y por muchas cosas más seguros. Pero, ¿cuál es la característica que rompe aquellas dos características? Y yo percibo aquí que hay una palabra que podría ser la temporariedad de aquello, ¿no? Felicidad temporal, es vida, riqueza temporal, honra temporal, seguridad temporal. Quien tiene seguridad permanente, segura y eterna es solo los hijos de Dios, ¿no? Efectivamente, que todo buen perfecto, dice la palabra de Dios, viene de Él. Y lo que está fuera de ese contexto, tarde o temprano, traerá su consecuencia. Sin duda. Me acuerdo de una expresión que la escuché cuando era muchacho todavía, de menos edad que ahora. Decía que alguien decía, hay ganancias que a la postre son pérdidas y hay pérdidas aparentemente que a la postre son ganancias. En realidad, eso está en clara alusión a lo que ya hemos referido antes, ¿no? Que cuando la gente no tiene el discernimiento, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pero lo que en realidad viene de Dios siempre será prosperado, y aquello que no justamente se ajusta a los principios de Dios, a veces con artimañas propias de esta vida, la cultura, etcétera, etcétera, tiene a la postre su cosecha también, su consecuencia, ¿no? Entonces, porque el principio vital allí que nosotros encontramos en el versículo 22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Y la gente... La verdadera riqueza, La verdadera ¿no? riqueza, ¿no? Ahora, yo pienso así, me pregunto, y me imagino que ustedes también se han preguntado, parece que todo lo que proviene de Dios es bueno, es próspero, es saludable, es paz y todo lo demás. Quiere decir que los hijos de Dios no pasan por tristezas, no pasan por pobreza, no pasan por deshonra, no pasan por enfermedades y hasta por muerte. No. Básicamente, él ha dicho, por ejemplo, Tal vez ahí mismo está el mismo principio de la temporalidad, ¿no? Porque es una tristeza temporal, porque estamos en el mundo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Salmo 23 señala que aunque ande, ¿no? Aunque anden, valle sombra de muerte, ¿no? Sin embargo, al final, el Señor va a encaminar las cosas siempre para bien. Aún en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esa circunstancia adversa, habrá una retribución que pueda ser bendición para esa persona. Tal vez en la perspectiva de Dios está la eternidad, ¿no? No el poco tiempo que pasamos aquí. Sin embargo, si andamos en los caminos de Dios, influye en nuestra felicidad temporal también. Pero Dios más está pensando en la eternidad de gozo, de alegría que nosotros vamos a disfrutar en la eternidad. Es una perspectiva diferente. Como alguien decía, lo importante es el marcador final, ¿no? Va a haber un partido de fútbol y yo puedo estar perdiendo, ganando, y eso no importa hasta que no toque el silbato final. Ahí sé si gané o perdí, ¿no? Es que en esta vida, obviamente, por ser fiel a los principios de Dios, por seguir los consejos del Señor, muchas personas quizás no sean plenamente entendidas, no solamente por la sociedad, sino a veces por personas que están tan cerca de ellos y de algún modo pueden entristecer sus vidas, ¿no? Claro. Quizás una persona puede el propio decir... contraste, ¿no? Puede decir, mira, tengo que cerrar mi negocio en este día, quizás cuánto dinero estoy dejando de percibir aparentemente ahora, ¿no? Y ve que el vecino de al lado prospera mejor y no es creyente y todo lo demás.
pero quizás nosotros no sabemos lo que hay detrás de eso. Sí. Quizás... Es mejor siempre hacer la voluntad de Dios. Efectivamente. En la segunda parte hay un énfasis muy grande en las palabras. Y nosotros podemos encontrar que Salomón se detiene en este asunto de manera especial. Y en verdad la boca genera vida, pero puede producir muerte, manantial de vida. Dios es la fuente de la vida y la vida fluye a través de una vida santificada y la vida santificada emite palabras. Parece que las palabras son muy importantes para Salomón. En ¿no? realidad, la discreción es una virtud muy importante que acompaña a la sabiduría. Y a veces necesitamos pensar muy bien en lo que nosotros expresamos, en lo que nosotros decimos, ¿no? Porque nuestras palabras son el resultado de lo que nosotros somos. En realidad, lo que nosotros decimos es lo que nosotros somos. Lo que ha pasado, lo que ha sido tamizado en nuestra mente, luego es repetido, ¿no? Yo pienso en el ministerio de Jesús y las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar, pero siempre estuvo allí con una palabra adecuada, prudente. A veces fue fuerte, en el momento pero que había debe compasión, ¿no? A veces fue fuerte alguna palabra, pero compasión en su corazón. Entonces, discreción es importante. Me impacta el versículo allí que nosotros encontramos, es el versículo, capítulo 11, versículo 22, dice, como anillo de oro, esto por contraste, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, refiriéndose a las damas en este caso, pero que engloba también a los varones, todos. que carece de discreción. Wow. Entonces, discreción, prudencia, ¿no es cierto?, en nuestras palabras. Es difícil que nosotros volvamos atrás con una palabra que ya expresamos, pero no nos vamos a arrepentir si por alguna razón no expresamos algo que el Señor nos ayudó a guardar silencio. Discreción, ¿no? Cuando decimos, yo fui quien formé a ese Me hombre. han dicho también, ¿no? Dicho, Eso es un comentario, ¿no? Mira, he escuchado, me han dicho. Escuchado. Decir algo en el momento correcto, o dejar de hablar algo que mejor no hablar, ¿no? Es decir, prudencia, discreción, todo tiene que ver con la lengua, porque el ser humano tiende a hablar rápido lo que piensa, pero el sabio se detiene y administra bien lo que va a decir, ¿no? Dios hace este trabajo en nosotros. Y ahora, para terminar, la mentira. La mentira que tiene que ver, que estudiamos bastante la semana. ¿Cómo considera Dios la mentira en Proverbios? Obviamente es uno de los aspectos muy agraviantes y en realidad es dentro de los pecados que aborrecen esa lista que se hace en los capítulos previos, es allí uno de los aspectos que es más recalcado en realidad. ¿Por qué? Porque no solamente ofende a la persona que es objeto de la mentira, sino que justamente al ofender a esa persona también estamos ofendiendo a Dios, Sí, ¿no? y la verdad es que Dios considera repugnante los labios mentirosos, ¿no? El falso testimonio, el decir algo sin tener la seguridad que así fue, en realidad es algo que... Hablar mal de los otros, decir mentira de los otros, o decir verdades detrás de los demás, que también es ofensivo para Dios, juzgar a los demás, callarnos cuando deberíamos hablar, o hablar cuando... Es decir, implica mucha cosa y me impresiona mucho esa expresión del capítulo 12, versículo 22, el Señor odia la mentira, pero tiene placer de los fieles y de la verdad. ¿Cuántas mentiras pronunciamos por día? Los especialistas dicen que por lo menos son una veintena de cosas que decimos falsamente, que ni siquiera nos damos cuenta. Y ahora hasta que decimos cosas así por decir una exageración puede ser una mentira también. Sí, porque justo el versículo 23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. En realidad también... Tremendo realmente.
prudencia, discreción es otra vez recalcado aquí, ¿no? Por eso es mejor la integridad que la falsedad. Al final de la historia, todo lo que nosotros hagamos o digamos será juzgado, ¿no? Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿De qué forma afectan nuestras decisiones para bien o para mal? Todo tiene que ver con decisiones, decidir hablar, decidir hacer, decidir juzgar, en fin. El libro de Proverbios hace distinción entre el justo y el insensato, lo que es cierto y lo que es erróneo. Por eso es que vamos a considerar esto con sabiduría, que Dios nos dé sabiduría para decir, hacer, reconocer lo que es verdadero, lo que es falso. Vamos a escuchar ahora un resumen de lo que el autor de la lección, el doctor Duncan, habla de esta semana. En primer lugar, necesitamos percibir que ciertamente existen dos caminos. No existe un camino de oro que sería un medio término entre los dos desde el punto de vista de los proverbios. Hay de hecho dos caminos. Existen también dos individuos, el tonto y el sabio. No puede haber una mezcla entre los dos. Vean, paradójicamente el tonto puede ser sabio y el sabio puede ser tonto algunas veces. De cualquier forma, tú tienes dos caminos en tu vida. Tú necesitas hacer la elección correcta. Interesante que este fundamento es bien antiguo. Él viene del libro de Deuteronomio. Y volviendo al libro de Deuteronomio, donde es presentado el camino de la vida y el camino de la muerte, tú no puedes estar medio vivo y medio muerto. El llamado didaqué, instrucción de los apóstoles, enseñado por los primeros cristianos, comienza diciendo: existe apenas dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Bien, la verdad, ¿cuál es el camino de la vida? Desde el punto de vista bíblico, el camino de la vida es la sabiduría, que es el camino que está relacionado al propio Dios, que es el creador, aquel que es vida. Eso explica por qué el inicio de la sabiduría viene de esa conciencia en particular, de saber que Dios está en el cielo y que yo lo coloco en primer lugar en mi vida. Eso significa temer a Dios. Antes que todo, debo decir que la sabiduría comienza con el temor, paradójicamente. Cuando tú dices que temes hacer algo, esto significa que tú hesitas, tú piensas al respecto. Ese es el inicio de la sabiduría. Ya cuando hablamos sobre el temor de Dios, es un poco diferente. Existe sí un elemento de temor, pero es esencialmente sobre la conciencia. Ese es el significado, tener la conciencia de que Dios nos mira a nosotros, Él nos ve. Él está presente a donde quiera que estemos. Tener esta conciencia aguda de la existencia de Dios, de la visión de Dios, y en la realidad, de acuerdo con algunas etimologías, existe una conexión entre los verbos ver y temer. La Biblia, en el libro de Salmos, dice que Dios ve a aquellos que le temen. Los ojos de Dios están sobre aquellos que le temen. Y existe ese cambio entre las palabras ver y temer. Entonces, temer a Dios es saber que Él te ve. No apenas porque Él quiere advertirte o hacerte alguna amenaza, pero porque Él te ama y quiere protegerte. Entonces, esto es lo que significa temer a Dios, vivir tu vida donde quiera que tú estés. Cuando nadie te está viendo, es en ese momento que tú muestras si estás de acuerdo con las leyes de la sabiduría. Cuando nadie te ve, solamente Dios. Eso es sabiduría. ¿Cuáles son algunos aspectos de tu vida que te gustaría mejorar? ¿Qué esfuerzos estás dispuesto a hacer para cambiar algunos asuntos relacionados a defectos de carácter o hábitos? El Señor está deseoso de hacer por nosotros infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Hablemos sobre esto, obremos y oremos también sobre cada uno de estos desafíos. No hablemos de incredulidad. Vamos a orar y creer y alegrarnos. Cantemos alabanzas a Dios porque respondió nuestras oraciones. Apeguémonos a su palabra. Quien hizo la promesa es fiel. Ninguna súplica sincera es perdida. El canal está abierto, el raudal está fluyendo, llevando propiedades curativas y emanando un torrente restaurador de salud, vida y salvación. Por eso es que
Si Dios está dispuesto a hacer todo esto, Él espera que nosotros prestemos atención y en la primera hora de cada mañana tú puedas encontrar todos estos beneficios. Vamos a orar. Querido Padre, bendice, Señor, nuestro encuentro contigo todos los días. Por favor, Señor, toma nuestro corazón porque no podemos dártelo. Es tuyo, transfórmalo, elévalo hasta una atmósfera pura y santa donde tu rica corriente del amor pueda fluir por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, la aplicación de tu palabra en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.